Buenos días amigos, muy buenos días, soy Bernardo y os doy la bienvenida al canal Bernardo Tutoriales. En un vídeo pasado estuvimos viendo el multímetro, polímetro, tester, como queramos llamarle, Kaiwitz KM601. Ese vídeo fue una primera parte en la que estuvimos presentando, viendo el multímetro, viendo las principales características y sobre todo su prestación de ser un multímetro inteligente, su prestación de ser automático, que lo hace totalmente necesario para personas que se estén iniciando en el mundo de la electrónica. Una auténtica maravilla para principiantes al no tener que estar jugando con valores, seleccionando rangos para medir un componente. El multímetro lo hace todo por nosotros. Terminamos el capítulo del que os hablo midiendo resistencias de resistores y este capítulo lo vamos a empezar midiendo algo que muchas veces lo estamos usando y no somos conscientes de que estamos usando una resistencia. Lo que pasa es que es una resistencia variable. Estoy hablando del potenciómetro. Tengo este de 10K de un kit de electrónica muy básico. Si medimos las dos patillas de inicio y fin, vemos que nos indica la resistencia total del potenciómetro, que aunque debería de ser un valor muy próximo a 10K, 10.000 ohmios, tenemos una resistencia de 8.252 ohmios. Es un pequeño potenciómetro de juguete, de un kit muy básico, y es normal que haya una variación tan grande, porque incluso en potenciómetros más exactos también se suele dar variaciones mucho más notables que las que podemos observar en resistencias fijas. Bien, pues de esta forma yo puedo saber qué tipo de potenciómetro estoy usando. Aquí estoy usando un 10K. Para que me dé la lectura del giro del potenciómetro, según yo lo regule, he de medir el terminal de control, el del medio, que en este modelo de potenciómetro es el que está atrás. Así que pongo un sensor en un terminal de delante y paso este sensor al terminal de control, al de atrás. Y como vais a ver, ahora voy a determinar el valor de la resistencia según gire el potenciómetro. Fijaos, si lo abro totalmente estoy dejando pasar toda la corriente y el multímetro me indica continuidad, pero sin ninguna resistencia. Esto es lógico, ¿verdad? Conforme voy cerrando, la continuidad ya no es tan evidente, ya hay resistencia y es cuando el potenciómetro empieza a indicarme, en este caso desde cero, o lo que es lo mismo, continuidad, resistencia nula, hasta llegar a los 8.000 y pico ohmios. Y si os dais cuenta, cuando abro el potenciómetro a tope, cuando hay continuidad, no hay resistencia, el sistema inteligente del multímetro cambia a continuidad. Cuando empieza a haber resistencia, cesa el pitido y el multímetro cambia a la magnitud de resistencia. Ya no está midiendo continuidad, sino resistencia. Este multímetro es una auténtica chulada. Vamos a ver ahora otras funciones que ya serían manuales. Pulsamos el botón auto/función y pasamos a modo manual. Como veis, el aviso de Smart desaparece. Avanzamos hasta salir de las tres opciones automáticas y aparece el rótulo manual. Pulsando este mismo botón durante un par de segundos volvemos de nuevo al modo automático o inteligente. No olvidéis que el multímetro nos dice en cada una de las magnitudes que vayamos a usar los terminales a los que hemos de conectar cada uno de los sensores. Bien, pues vamos a ver la función de comprobador de diodos. Los LEDs tienen polaridad, así que hay que medirlos correctamente. El positivo de un diodo es el terminal más largo y si acaso fuese un diodo cortado de la placa, que de esta forma seguramente conseguimos muchos diodos, los cortamos con unas tenacillas directamente de la placa y obviamente ya no tenemos la referencia del más largo para saber cuál es el positivo, tenemos otra forma de saberlo y es mirándolo al trasluz y viendo que es el terminal con la chapita más pequeña. El de la chapita más grande, aquí se ve claramente, es el negativo y el de la chapita más pequeña el positivo. Bien, pues conectamos el sensor positivo del multímetro al terminal positivo del LED y negativo con negativo. Como veis, el LED se enciende un poquito y ya sabemos que funciona. Pero eso no es todo. Este multímetro nos informa de la tensión que necesita cada LED en concreto. Este LED necesita un voltaje de 1,790 voltios. Redondeando 1,8 voltios. Esto es algo que a simple vista puede parecer que no tiene importancia, pero es muy importante. Si veis el capítulo del curso de Arduino de este canal dedicado a LEDs, podréis comprobar que dependiendo del color del LED funciona con una determinada tensión.
Pues bien, con este multímetro podemos saber la tensión que necesita cada LED en concreto, cada color. Si medimos el verde, vemos que también funciona, pero lo importante, insisto, es que nos informa que necesita 2,3 voltios. Bueno, todo esto ¿para qué lo necesitamos? ¿Por qué es importante? Pues para determinar la resistencia que hemos de poner a cada LED, puesto que la alimentación siempre va a ser la misma. Pongamos que utilizamos una fuente de alimentación de 5 voltios, que es lo típico para ejercicios de Arduino. Pues si el rojo funciona con 1,8 voltios, tenemos que usar una resistencia que retenga los 3,2 voltios que nos sobran, mientras que para el verde, puesto que necesita 2,3, nos sobrarían 2,7 voltios. Para eso se usan las resistencias, para no dejar pasar más energía de la que necesitamos. Vamos a comprobar el amarillo. Vemos que necesita 1,9 voltios. Vamos a hacer una última comprobación con este LED blanco y vemos que es el que más consume, 2,6 voltios. En fin, como veis es una función súper útil porque no tenemos que andar consultando tablas para ver qué consumo tiene tal o cual LED. Con nuestro multímetro lo comprobamos en el acto y además de una manera comodísima y rapidísima. Y en el tema de comprobación de diodos hay algo muy interesante que es la comprobación de los displays de segmentos que son muy usados, por cierto, en Arduino. A mí me ha pasado a veces que se funde un determinado display, entonces estoy perdiendo tiempo revisando el código cuando lo que debería de hacer es revisar el display, revisar concretamente ese LED que se ha fundido. Obviamente ahorramos mucho tiempo. Para eso precisamente está concebido un tester, un multímetro. Estos displays están formados por LEDs, concretamente el que yo estoy manejando ahora es el display de 7 segmentos más punto. Y cada uno de esos 7 segmentos y el punto es un LED. Bien, pues estos displays los hay de ánodo común y de cátodo común. Esto lo podéis ver también en el curso de Arduino en los capítulos dedicados al display de 7 segmentos más punto, que es el más usado. Este display que voy a comprobar es de cátodo común, con lo cual conectamos en el cátodo el sensor negativo y podemos comprobar con el sensor positivo todos y cada uno de los segmentos cambiando el sensor de terminal. ¿Veis qué chulada? Y como veis, el voltaje, la tensión, es de 1,775 voltios para todos y cada uno de los segmentos, obviamente. Por cierto, quiero insistir en la ventaja de usar las pinzas de cocodrilo en los sensores. Para estas comprobaciones de tanta precisión y con los terminales tan juntos, hacerlo con las puntas de los sensores sería prácticamente imposible. Bien, pues vamos a ver una nueva magnitud. La capacitancia, que es la capacidad de un componente de almacenar energía eléctrica. ¿Qué componentes tienen esta característica? Los condensadores, o como les llaman en América, los capacitores. Aquí tengo uno de 68 microfaradios. Lo primero que hemos de hacer con un condensador antes de medirlo es puentearlo para descargarlo. Si tiene carga y no lo descargamos, podemos hacer una lectura errónea. Hemos de saber que el multímetro necesita cargar el condensador para darnos la capacitancia. Por tanto, conectamos los sensores a los terminales del condensador y esperamos unos segundos. Bien, pues nos indica 64,90 microfaradios. En este caso, una diferencia de 3 microfaradios también es insignificante. Por lo tanto, todo correcto. El condensador está en perfecto estado. Vamos ahora a comprobar un condensador puesto en placa. Esto es importante para localizar componentes que fallan en una placa. Tengo aquí este condensador de 56 microfaradios. Lo puenteo, le conecto los sensores, asegurándome de cuáles son las soldaduras que corresponden a sus terminales, espero a que el multímetro lo cargue y veo que tiene 54 microfaradios. Bien, vamos ahora a medir otra magnitud muy interesante, la temperatura. Seleccionamos la magnitud con el botón auto/función y aquí abajo, como ya sabemos, nos indica dónde hemos de conectar el sensor. Como vemos, el multímetro nos indica que estamos a 26 grados centígrados y 80 grados Fahrenheit, es temperatura ambiente. Esa lectura se hace con un sensor interno del multímetro, como ya vimos en el primer capítulo dedicado al Kaiwitz KM601. Conectamos los terminales del sensor y vamos a hacer la típica prueba de medir nuestra temperatura corporal. Pero como lo vamos a hacer con la palma de la mano, tenemos que quitar un par de grados o 3. Por lo tanto, al cabo de unos segundos, vemos que nos da 33 grados. Esto es simplemente una prueba. Todos sabemos que la temperatura corporal no se mide en la palma de la mano precisamente.
vamos a hacer una comparación de la lectura que nos ha dado el multímetro con este termómetro de laboratorio, que os puedo asegurar que es muy preciso. Es un modelo algo antiguo, de cuando el mercurio todavía estaba permitido. Recuerdo que lo compré cuando estaba en la universidad para mis clases de química. Me costó bastante caro, recuerdo también eso, y es una de esas joyas que tanto por valor material como sentimental guardaré siempre. Bien, pues he estado unos 30 segundos y como veis nos marca una temperatura de exactamente 33,20 grados centígrados, con lo cual el multímetro ha sido muy exacto. Vamos a medir ahora una magnitud que sinceramente no me gusta. En este canal no quiero tratar corriente alterna. Yo sé que hay muchos creadores que hacen vídeos de experimentos con corriente alterna, soldadores de puntos con fuentes de alta tensión, escaleras de Jacob, todo tipo de experimentos con imanes. A mí me encantan y seguramente un día me animaré y haremos algo de eso en este canal, pero os aseguro, desde el punto de vista de alguien que ha estado, que ha estudiado, que ha trabajado en laboratorios, que ha visto accidentes muy desagradables con corriente alterna, que es muy peligrosa. No se puede hacer este tipo de cosas sin la supervisión de un adulto responsable y experto. Vamos a medir el voltaje y veremos algo estupendo de este multímetro. De forma totalmente automática, usando la característica inteligente de este multímetro, vamos a medir tanto corriente continua como corriente alterna. Vamos a empezar con esta pila de corriente continua y me dice que tiene 1,568 voltios. Bien, pues así mismo y sin tocar nada, insisto, en el multímetro, vamos a meter los sensores en un enchufe de casa. El multímetro solo, de forma automática, nos está dando una lectura de alrededor de 230 voltios y 50 hercios, que es la tensión y frecuencia que tenemos en los enchufes de casa en España. Y aquí nos indica que nos está dando una medida True RMS. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no vamos a entrar en mucho detalle, pero a grandes rasgos os puedo decir que a RMS sin el True le llamamos valor eficaz y corresponde a las siglas en inglés Run Mean Square, raíz media de los cuadrados. Bien, pues el valor RMS a secas no puede dar una medida fiable porque una instalación en casa tiene infinidad de parásitos que provocan que la onda no sea constante, que no sea una onda sinusoidal perfecta. Entonces, los multímetros inteligentes, multímetros de gama alta, utilizan la medida True RMS, que es el valor eficaz verdadero, y esto se consigue pues utilizando una tecnología más compleja que permite obtener un valor que se aproxime mucho más a la realidad, ¿no? Más que los RMS. Pero bueno, como digo, no vamos a entrar en estos detalles. Este multímetro va equipado con la última tecnología. Vemos aquí también que nos está indicando que está midiendo un voltaje en corriente alterna, ya no es corriente continua como antes con la pila. En fin, el multímetro es totalmente automático y cambia de un tipo de corriente a otra y la verdad que no tenemos que preocuparnos de nada. Es una auténtica pasada para principiantes. Y vamos a ver para terminar este vídeo la función NCV, No Contact Voltage. Voltaje sin contacto. Este multímetro tiene la característica de que nos indica dónde hay voltaje sin necesidad de estar metiendo un buscapolos, de estar metiendo nada en el enchufe, de una manera sencilla, de una manera limpia y de una manera muy cómoda. Vamos a verlo. Una vez seleccionada la magnitud con el botón auto / función, si os fijáis, los pilotos de los conectores no se iluminan, lo cual nos está indicando que para esta función no es necesario conectar los sensores. El multímetro funciona como un auténtico detector por sí mismo, con un sensor que lleva en su parte delantera junto a la linterna. Aquí nos indica claramente las siglas de la magnitud en la que estamos, NCV, No Contact Voltage. Bien, pues lo acercamos a una toma de corriente, en este caso a la propia base de enchufes que estamos utilizando, y nos dice que el polo de arriba es la fase, lo indica con la letra H y la luz superior en rojo. Y si me acerco al polo inferior, me indica que es el neutro, con la letra L y la luz en verde. Aparte de una serie de señales acústicas, de pitidos, los cuales en la fase son más rápidos y en el neutro más separados. Esto es una verdadera chulada porque sustituye perfectamente al conocido buscapolos. Con este multímetro, como veis, es más cómodo, más limpio y sobre todo más seguro. Y lo mejor de todo es que también detecta la fase y el neutro en los cables, como estáis viendo. De manera que aunque no es su función,
repito, no es su función, en un momento dado nos podría servir para saber por dónde van los cables eléctricos de casa, para por ejemplo, antes de hacer un taladro en la pared, para poner un taco. Y no vamos a terminar el vídeo sin destacar otro detalle estupendo en cuanto a la prestación de inteligente de este multímetro. Y es que si tenemos los sensores conectados de una determinada posición y seleccionamos una magnitud que necesita de otras conexiones, no solo nos indica qué conectores son, como ya hemos visto a lo largo del vídeo, sino que se enciende una luz roja en la parte superior a modo de alerta para avisarnos que hemos de conectar el sensor en otro conector. Así que amigos, como veis, una auténtica chulada. Haremos muchos más vídeos, veremos muchas más funciones y no solo con este producto, con el multímetro inteligente de Kaiwitz KM601, sino con muchos más productos de la casa Kaiwitz que vamos a ir presentando en este canal, porque la verdad que hay un montón de material para los aficionados a la electrónica, Arduino y bueno, como estáis viendo también a la electricidad. Amigos, amigas, creo que bueno, es una maravillosa adquisición para todas aquellas personas novatos en la materia, que os va a sacar de muchos apuros el tema de que es inteligente, de que es automático, de que selecciona todo de forma interna, no tenéis que hacer nada. Mucho cuidado con la corriente alterna, por favor. Utilizad esto para Arduino, utilizad esto para corriente continua, para motorcitos, para LEDs, para todo esto que hemos estado viendo. Y dejaos la corriente alterna para los profesionales, por vuestro bien, de verdad, os lo digo. Mira que me da mi miedo hacer este tipo de demostraciones, hacer este tipo de vídeos con corriente de casa. En realidad no pasa nada porque tenemos diferenciales, tenemos térmicos, tenemos, en fin, sistemas de seguridad que saltarían a la mínima, pero te llevas un buen susto, te llevas un buen susto. Kaiwitz, amigos, modelo KM601, una auténtica pasada. Y tiene muchas más cosas, muchas más cosas que no hemos visto y que iremos luego viendo con el tiempo, porque sin duda esto lo vamos a usar muchísimo más. Suscribíos al canal si os ha gustado el vídeo, like si os ha gustado también. Y bueno, pues os espero en el siguiente, tenemos muchísimas cosas, electrónica, diseño, impresión 3D, herramientas, maquetas, un montón de cosas. Si no estás suscrito ya, este es el momento de que te suscribas. Y no olvides este multímetro, que tienes el enlace de compra en la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado de cada vídeo. Si eres novato o quieres comodidad, aunque seas experto, pero quieres comodidad y no quieres estar seleccionando la rulita típica de los típicos multímetros, para mí, creo, mi opinión, es que da un resultado excelente, incluido el tema de la linternita, que yo es la primera vez que lo veo en un multímetro. Amigos, amigas, os mando un fuerte abrazo desde España y me alegro de haber pasado un ratito más con vosotros en este vídeo. Y nada, pues hasta el próximo rato. ¡Hasta luego!